¡Ah! Para un poquito. ¿Vos pensás que Lucas hizo nada más Star Wars? No. Mucha de la tecnología que hizo Lucas en los últimos 40 años la usás todos los días en la redacción. Primero vamos a hacer un poquito de historia. Lucas no la pega con Star Wars, la pega con su película anterior que se llama American Graffiti, que costó $700.000 y terminó recaudando después de muchos años más de 200.000 millones. Entonces en la relación del costo y lo que recaudó fue una de las películas más importantes del cine. Con la plata que él gana en American Graffiti, él empieza a invertirla en tecnología para hacer Star Wars porque sabía que la película no se podía hacer con la tecnología que había en los 70. Entonces en la preproducción de Star Wars, él contrata a una persona que se llama John Drixta, que John era un ingeniero que termina siendo un robot donde vos ponés la cámara y la cámara hace siempre el mismo movimiento. De esa manera podían hacer los combates de las naves que se ven en Star Wars. Si alguna vez te compraste un gimbal, decí gracias George Lucas. Gracias George. Lucas era un fanático del montaje. Su profesión era como montajista. Y decimos montajista y no editor porque en ese momento el montaje, lo que llamamos la edición hoy de video, era montar un fílmico con otro para hacer las transiciones. Era un trabajo recontra artesanal que involucraba manipular muchos metros de fílmico y era un trabajo muy engorroso. Para resolver ese problema, en la previa de Star Wars, Lucas contrata a Ed Catmull, que era un ingeniero en computadoras muy jovencito, y lo manda a crear la división de computadoras con dos objetivos. Uno era poder hacer gráficos con computadora. Y el segundo, simplificar el proceso de postproducción mediante un aparato, no se sabía qué iba a hacer, pero mediante tecnología poder simplificar el proceso de postproducción. Y acá vos, si trabajás en postproducción, le debés todo a George. Dos cosas le tenés que agradecer. Uno, si hiciste una vez algún gráfico en una computadora, gracias George por dejarme poner este título. Dos, el software de edición. En ese entonces se crea el Edit Droid, que es una computadora del tamaño de un escritorio, donde se digitalizaba el fílmico y se permitía que el montaje sea mucho más simple, no usando el fílmico mismo, sino ya dentro de la computadora. Así que, gracias George por dejarme editar, te quiero. ¿Sabés qué dos empresas gigantes se crearon después de estos emprendimientos? Quédate hasta el final que te lo voy a contar. Pero la militancia más fuerte de Lucas en los 90 fue cuando se cansó de hacer cine en fílmico y dijo, yo voy a pasar a lo digital. Entonces él se asocia a Sony y desarrollan una cámara de video que las imágenes que creaba eran tan buenas como la del fílmico. Cuando en el 98 sale La amenaza fantasma, no solamente era importante porque era la primera Star Wars en más de 15 años, sino porque fue la primera película de gran escala que tenía escenas, no todas, pero tenía escenas grabadas en video, y eso era revolucionario porque nunca se había hecho. Y acá está el punto por el que todos le tenemos que agradecer a George Lucas, que es, a vos te hablo, que cada vez que te apuntan con el celular decís, ¿estás filmando? No te están filmando, te están grabando porque es video. Y si vos en algún momento de tu vida grabaste un video con un dispositivo móvil o con una cámara de video, ¿sabés a quién se lo debes? Gracias George por la cámara digital, no te la muestro porque la estoy usando. Voy a parar acá, porque si sigo tenemos que hacer una cola desde Buenos Aires hasta San Francisco para por lo menos darle un beso a George por todo lo que nos dio. En los 80, justo cuando estaba haciendo El Imperio Contraataca, la segunda Star Wars, Lucas se separa de la mujer, de Marcia Lucas, y Marcia le dice, maestro, la mitad de este imperio es mío, y tenía razón. Entonces Lucas lo que hace es, empieza a vender todos estos emprendimientos digitales que había hecho y le vende todo el departamento del Edit Droid, de este software de montaje digital que él había hecho, se lo vende a una compañía en Canadá y esa compañía hoy es Avid. Avid es la compañía de postproducción quizás más importante del mundo y muchos de ustedes en su redacción deben usar sus productos. Y la segunda historia, que capaz es la más conocida, es que Lucas le termina vendiendo todo el departamento de computación a Steve Jobs y finalmente eso terminaría siendo Pixar. ¿Y se acuerdan de Ed Catmull, este ingeniero que Lucas le había dicho de hacer el proceso de postproducción más fácil? Bueno, Ed Catmull después de la pandemia se termina retirando como CEO de Pixar y hace cosa de 10-15 años él escribió este libro que está muy bueno. No solamente cuenta la historia cuando él empieza a trabajar para George Lucas, sino cómo llevar adelante culturalmente una empresa cuando se trabaja con creativos. Es muy lindo el libro, léanlo. El segundo libro que les voy a recomendar es este que se llama Droid Maker, historia de toda la tecnología detrás de la realización audiovisual. Cuenta todos los emprendimientos que hizo Lucas, todo lo que le estoy contando yo lo cuenta mucho más profundo. Inclusive Lucas tuvo mucho que ver con la creación de la industria de los videojuegos
y la postproducción de sonido, que ni me meto ahí porque es un mundo aparte, pero este libro está buenísimo y cuenta mucho su historia. Y el tercer libro es la biografía de Lucas por Brian J. Jones, que cuenta la vida de Lucas así más generalmente, digamos, pero está bueno, también léanlo. Finalmente, ¿qué le debemos a George Lucas? Yo creo que no le debo nada porque la de boludeces que compré de Star Wars en toda mi vida, creo que se la devolví. Pero el tipo tiene algo que él inventó las herramientas con las que hizo sus películas. Y en esto que siempre decimos de hacer las cosas que hagan tu trabajo único y irrepetible, me parece que en este caso es inmenso, tan grande como el mismísimo mundo de Star Wars. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero el tipo es millonario, está bien, pero hubo muchos que ganaron la que ganó él y no la volvieron a invertir como invirtió Lucas. Mi creencia naif, si quieren, de todo esto, es que en esa cabeza, detrás de todo ese pelo, porque no se le cayó un puto pelo a Lucas en 80 años, le envidio más el pelo que Star Wars, me parece. Yo creo que hay un nerd audiovisual que lo que hizo fue querer hacer herramientas para que todos trabajemos mejor. Así que te digo, salud George por muchos años más. Hace unos años hice un video de la Guerra de las Galaxias contando la inflación de la Argentina con entradas de Star Wars. Ahí se lo dejo para que lo miren. ¡Ahora sí! Se te ocurre.